Una de las revelaciones sorpresivas del libro de Daniel es la de la persecución de los hijos de Dios por parte de poderes políticos y religiosos. La descripción es bastante violenta. Dice que los santos de Dios serán tratados duramente, que sufrirán guerra y serán vencidos. Todo esto resulta muy desalentador, pero si continuamos leyendo la profecía, encontramos que todo cambia y concluye mucho mejor. Aunque los agentes del diablo actúan con mucha autoridad, con poderío y crueldad, al final Dios vence. Dios se impone sobre el diablo y sus agentes y les entrega el reino eterno a sus hijos. Como individuos tenemos que mantener esto siempre presente, que Dios ha vencido al diablo, lo continúa venciendo y al final lo vencerá completamente. Y así nuestra fe estará siempre fuerte. Este es el estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Johnny, hoy tenemos un tema que se llama Del mar tormentoso a las nubes de los cielos. Estos titulitos que tiene este folleto están interesantísimos, Rafael, y Sí, nos recuerdan un conflicto continuo entre el bien y el mal. sí, Y eso es lo que el libro de Daniel habla. Pues sí. Y entonces, bueno, vamos entonces a orar para poder entender bien este estudio. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos por la oportunidad que tenemos de tomar este tiempo para estudiar las Escrituras y acercarnos a ti. Danos tu Espíritu Santo, abre nuestras mentes y nuestros corazones a tu influencia. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. amén. Pues esta semana estamos enfatizando una profecía del libro de Daniel en el capítulo 7. Y queremos comenzar haciendo la pregunta de qué es lo que ve el profeta, porque estas profecías de Daniel, ¿cómo es que se presentan, Rafael? Se presentan como dramas, como melodramas. En realidad son melodramas tipo novela hispana, donde hay muchísimo llanto y muchísima tragedia y cuchillos y violencia. y, y ese es el estilo. Bueno, y lo que vamos a leer a continuación tiene muchos eventos. Y veía yo también que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de muchos días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo en que los santos recibieron en posesión el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Devorará toda la tierra, la pisoteará y la triturará. Pues Rafael, nosotros podríamos emplear muchísima energía en darle nombre a estas bestias de acuerdo a la interpretación historicista que habla de un cumplimiento único para cada una de las identidades de estos animales o de estas bestias. Nosotros preferimos enfatizar otra perspectiva. En la perspectiva bíblica, nosotros nos enfocamos en la aplicación al diario vivir de estas bestias, porque tienen una aplicación diaria. Y segundo, porque sabemos y hemos aprendido una y otra vez en los estudios que hemos hecho, hasta la lección anterior de la semana pasada, que todas las profecías son condicionales. ¿Es así, Rafael, o no? Sí. Aunque muchas se han cumplido y pudiera uno pensar que todas las profecías que están en la Biblia se cumplieron, lo cierto es que hay profecías que Dios dio y que por ser condicionales
porque el pueblo de Dios no actuó de la manera que debía haber actuado, entonces no se cumplieron, Dios no le dio cumplimiento a sus profecías. De hecho, la inmensa mayoría de las profecías de los profetas del Antiguo Testamento no se cumplieron como están detalladas. Fueron reinterpretadas en el Nuevo Testamento para aplicaciones relacionadas con la escatología del libro de Apocalipsis. De hecho, el libro de Apocalipsis es un paquete de citas de los profetas del Antiguo Testamento, tomando las referencias de lo que debía ocurrir para lo que llamaban ellos el día del Señor, el día del juicio, el día de Jehová, y aplicándolos entonces a la segunda venida de Cristo. Y es obvio que no eran así el propósito, porque habla de cadáveres y habla de una serie de condiciones y de situaciones que son geográficas, específicas y relacionadas con la historia de Israel, y no con la persona de Jesús y la segunda venida de Cristo con ángeles. Pero ese no es el estudio ahora. Veamos. Esto es lo que yo iba a decir, Johnny, que ahora nosotros tenemos un libro de profecías que se han venido cumpliendo y especialmente queremos que se cumplan las profecías que todavía están en el futuro. Ah, pero Rafael, ahí es que está el detalle. Esos capítulos 11 y 12 del libro de Daniel, que son las profecías no cumplidas, mi sugerencia es, hay dos posibilidades por lo menos. Una posibilidad es que nosotros podemos descubrir exactamente para qué se refieren y quiénes son los personajes, las instituciones y la forma en que se va a cumplir. Me parece que si yo fuera a apostar basado en la experiencia de la estadística de las profecías bíblicas, yo apostaría que no se va a cumplir como está allí detallado. ¿Por qué razón? Porque a la inmensa de las profecías del Antiguo Testamento no se cumplieron como estaban profetizadas. Lo que debía suceder con la venida de Jesús no sucedió. Pero yo lo único que quiero decir, Johnny, es, a mí muchas de esas cosas no me preocupan. La que a mí me gusta es donde se le da el reino a los santos del Altísimo. Amén. En eso yo estoy concentrado. Gracias por decir esto y nos vamos a pantalla para ver precisamente lo que tú acabas de declarar. El capítulo 7 de Daniel, los versos 21 al 23, se refieren a los elementos de la historia de la redención. ¿Cuáles son esos elementos? Bueno, está esta que la hemos visto muchas veces, guerra contra los santos y los vencía. Entonces, esta es una guerra del diablo contra los hijos de Dios y los vencía. Pero la mejor parte de esta profecía es que vino el anciano de muchos días, se le dio juicio a los santos del Altísimo y los santos recibieron en posesión el reino. Yo quiero recibir el reino en posesión, Rafael. Bueno, ya tenemos el reino, Johnny. No el reino de gloria, pero tenemos el reino de Dios en nuestros corazones, el reino de Dios sobre nuestras vidas, al cual nos entregamos diariamente. Y nos falta solamente tomar posesión. Es como cuando hacen las elecciones en noviembre, se reconoce quién es el nuevo presidente en este país, Estados Unidos de Norteamérica, que ocurren las elecciones en noviembre, precisamente en este noviembre del 2020, y ya se sabe quién va a ser el presidente, pero hay un periodo donde es el presidente electo. Jesús no se ha dado el reino, él es el rey electo. Siempre ha sido rey, pero viene a ejercer su dominio. En este momento está como electo. Toda metáfora es imperfecta, pero da la idea. De noviembre a enero, a la inauguración, hay un presidente electo y un presidente que ejerce. Solamente hay un presidente a la vez, pero ya se sabe quién va a ser el próximo. Y yo le doy gracias a Dios porque ya yo sé, como tú me dijiste, como me corregiste muy apropiadamente, el enfoque está en lo que sabemos con certeza, que Jesús es el Rey. Y de eso sigue hablando los versos 24 y 25. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y derribará a 3 reyes. Y hablará palabras contra el Altísimo y tratará duramente a los santos del Altísimo y pretenderá cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano
hasta un tiempo, tiempos y medio tiempo. Y esta profecía, Rafael, es la profecía más popular de toda la Biblia, por más de una razón. Esta profecía aparece 7 veces de 3 maneras diferentes, pero eso no es lo que la hace la más popular tampoco. Lo que la hace la más popular es que esta profecía el Señor Jesús, en el sermón que está registrado en el capítulo 24, que es la lección de la próxima semana, la menciona en detalle y hace referencia a que hay que estudiarla. Así que sabemos que es una profecía magna, una profecía importantísima. Pero aclara, no es en el capítulo 24 de Daniel, ¿verdad que no? No, perdón, de Mateo. Gracias por corregir. Ni tiene 24 capítulos Daniel, ni es en Daniel. No, es que tú nada más dijiste en el capítulo 24 y yo quería aclarar que no es el capítulo 24 de Daniel. Es de Mateo, donde está registrado el sermón que Jesús predicó y que vamos a estudiar en detalle la próxima semana. Así que paramos de esa declaración y nos vamos a pantalla. Las instituciones humanas en guerra con Dios y su pueblo. Dice Daniel que se levantarán 10 reyes, tras ellos se levantará otro que será diferente de los primeros, y este rey hablará palabras contra el Altísimo y tratará duramente a los santos del Altísimo y pretenderá, esa es una palabra muy importante, pretenderá cambiar los tiempos y la ley, y le serán entregados en su mano hasta un tiempo, tiempos y medio tiempo. Qué triste, Rafael, que están entregados los santos del Altísimo a esta institución, a esta persona, a esta cosa maligna que está usando Satanás para doblegar a los hijos de Dios. Y bien podemos puntualizarla e interpretarla de manera histórica y referirnos entonces a la institución pasada del papado cuando estableció posiciones muy controversiales y de persecución, que no es exactamente el papado de hoy en día, aunque muchos dicen que es lo mismo, pero lo que está ejerciendo no es igual, sea por X o sea por Z, es algo que está en el pasado, la forma de actuar, como fue. Inclusive algunos papas han hecho declaraciones pidiendo perdón por esto, y gracias a Dios yo no soy el juez. Lo que sí me interesa saber con seguridad es que yo no sea esa bestia. Eso es ese es el detalle más importante para mí. Y el segundo detalle. Es un detalle importante porque nosotros, tú acabas de mencionar ese aspecto histórico del papado, pero hacerle guerra a los santos del Altísimo no fue un pecado únicamente de la Iglesia Católica. Eso es lo triste, que la Iglesia protestante manifestó el mismo espíritu de ese rey, de ese cuerno pequeño, de ese diablo y Satanás, cuando en aquellos lugares donde tenía poder y tenía control, entonces ejercía esa coerción y esa violencia en contra de los que no pensaban como ellos. Qué bien has dicho, Rafael. Y nos desdoblamos más todavía. ¿Quién pretende decirle a los cristianos de Corea del Norte que cuando los comunistas tomaron poder? Yo tengo una compañera que su abuelito era pastor, una compañera profesora en la Escuela de Asuntos Interculturales donde yo enseño en Fuller Theological Seminary. Su abuelito era pastor en Corea y el abuelito tenía un cometido y un compromiso cristiano tan grande que ayudó, cuando ganaron los comunistas y finalmente terminó la guerra, él ayudó a todos los de su congregación para salir, todos los cristianos. Pero él se quedó porque él tenía ese compromiso. Nunca más supieron de él. Los mensajes que le llegaron indirectamente fue que lo metieron en la iglesia, le encendieron el edificio y lo quemaron dentro del edificio. ¿Y quién se atreve a decirle a los hermanitos de Corea del Norte, los miles que murieron de esa manera perseguidos y que todavía están siendo perseguidos,
que esa no es la bestia de la cual habla Daniel. O podríamos ir a Cuba en periodos de persecución de Fidel Castro. O podríamos ir a tantos otros lugares donde se ha perseguido la iglesia de Dios. Así que gracias. Es muy facilito ponerle una etiquetita a una institución y decir eso es. Cuando aún nosotros mismos en nuestra iglesia, Iglesia Adventista del Séptimo Día, si nos dedicamos a perseguir a aquellos que piensan contrario a nosotros en un lugar donde tenemos poder, nos convertimos en esa misma bestia. Porque esas características bestiales no necesitan tener una posición historicista. Son realidades que son del carácter de Satanás. Todo lo que es obligado es del diablo. Pero, como tú dijiste también, esta es una profecía particular y tiene un tiempo particular y aparece 7 veces. Serán entregados en su mano hasta un tiempo y tiempos y medio tiempo. Daniel 7:25. En Daniel 12:7 dice, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila para que volase de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Apocalipsis 12:14. El cuarto está en Apocalipsis 11:2, que dice, y el patio que está fuera del santuario, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa durante 42 meses. Y se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Apocalipsis 13:5. Y en Apocalipsis 11:3 dice, y concederé a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para que allí la sustenten durante 1260 días. Johnny, aquí lo que está evidente en todas estas repeticiones de diferentes maneras es el tema de que Dios tiene un control. Dios le ha dado a estas profecías, a esta maldad, a estos eventos de violencia, un tiempo determinado. El mundo no seguirá de la manera en que está para siempre. Dios está en control. Se cumplieron esas profecías, se cumplieron esos tiempos. El tiempo, todo el plan de la salvación funciona en base a un tiempo que Dios tiene en su mente, que no ha compartido con nosotros. Estamos en el calendario de Dios y así como cuando se cumplió el tiempo y Jesús nació de mujer, también se cumplirá el tiempo que Jesús regresará en las nubes del cielo. Gracias, Rafael. Y Apocalipsis, el capítulo 12 y el verso 14 también hace claro quién es el que está detrás de ese cuerno por esos tiempos, por esos meses, por esos días. Es el diablo que se llama la serpiente antigua y Satanás. Y él va a utilizar ya sea a Kim Jong-un de Corea del Norte o a Fidel Castro en Cuba o a cualquier otro personaje de presente, del pasado o del futuro, según su propósito, y Dios le permite hacerlo hasta un tiempo. Él está en control. Y hablando de ese tiempo, entonces lo próximo que vemos es cómo todas estas tres formas de contar el tiempo son lo mismo. Nosotros hemos entendido por diferentes pasajes de la Escritura que en el tiempo profético un día equivale a un año literal. Y entonces cuando sumamos estos tiempos y medio tiempo, los 42 meses y los 1260 días, tenemos que todas estas profecías lleguen a 3 años y medio. Estos 1260 días se refieren todos al mismo periodo. Y es un periodo, ya sea que habla directamente que Satanás está en control persiguiendo a la mujer que es la iglesia,
o que el cuerno pequeño está persiguiendo a los santos del Altísimo y que viene el anciano, o que El dragón. las otras formas que lo presenta de diferentes eh, caracterizaciones con diferentes bestias y diferentes nombres, todo es lo mismo. Sí. Y Dios es el que está en control. Y Amén. los versos que tú acabas de decir están en pantalla ahora. Números 14:34. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis por vuestras iniquidades 42 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Y en Ezequiel 4:6 dice, cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, computándote cada día por un año. De modo que por eso es que los meses que son de 30 días y los años que son de 360 días se convierten como hicimos la ecuación anteriormente. Sí, Johnny, aquí vemos un principio de interpretación bíblica. Casualmente el trimestre que viene, el folleto entero se trata acerca de cómo estudiar e interpretar la Biblia. Y lo que estamos viendo aquí es que cuando leemos esos pasajes, tenemos que utilizar otros pasajes de la Biblia para darnos, aclarar y darnos explicaciones. Amén. Y tanto en la profecía esta tan popular e importante, la más popular y la más importante, como en los evangelios, tenemos múltiples versiones de la misma realidad. Y eso nos debe dar humildad. El hecho de que Dios presenta la misma realidad de más de una manera nos debe procurar e incentivar a entender que se aplica de más de una manera. Porque Dios no da las profecías con propósitos históricos, Dios da la profecía con el propósito del diario vivir, para que el hermano de Corea del Norte y el hermano de cualquier país donde esté, pues ahora en China se están poniendo las cosas más difíciles y ya no pueden tener en los lugares públicos, las iglesias no pueden tener la cruz, se les está persiguiendo a los cristianos. En otros lugares del Asia, los budistas están persiguiendo a los cristianos. Sí, Johnny, pero aunque ellos intenten eso, ellos desconocen la realidad que se ha cumplido en el cercano Oriente y se ha cumplido en los tiempos del Imperio Romano, que la persecución más bien lo que hace es que le añade leña al fuego y la persecución produce mayor predicación y mayor fervor entre los miembros de la iglesia. Y Dios está en control. Y esto vemos entonces cómo interpretar el tiempo profético. Los 1260 días proféticos, interpretación apotelesmática, una palabrita preferida mía, que quiere decir múltiples comienzos y múltiples finales. Es la sugerencia que traemos. La interpretación historicista habla de un solo comienzo y un solo final, que entonces excluiría todas las experiencias que hemos hablado y solamente señalaría una experiencia. Y en vez de ser de ánimo para los que están sufriendo persecución, sería simplemente un ejemplo. No lo pueden ver ellos, no pueden leerse ellos en la escritura. Múltiples grupos del pueblo de Dios están en este momento en persecución. Han estado antes en persecución y estarán en el futuro en persecución. Toda persecución o tiempo de angustia tiene un inicio y un final. Así que entonces vamos a ver quién está en control y vamos a ver el siguiente pasaje en el libro de Daniel. Pero se sentarán los jueces y les será quitado su dominio para que sea destruido y arruinado totalmente, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todos los cielos sean dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es un reino eterno, y todos los imperios le servirán y le obedecerán. Johnny, ahí está lo maravilloso, que aunque el mal se ha podido desatar, que aunque las profecías dicen que iba a haber esta gran persecución, lo importante es que al final de todo hay un reino que Dios va a establecer, como la piedra en los pies de la estatua de Nabucodonosor,
que va a crecer y abarcar todo el mundo y será un reino eterno. Y también nos señala que estemos atentos porque hay un enemigo que persigue. Y en 2 de Tesalonicenses leamos 12 versículos que nos ayudan a entender esto claramente. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el santuario de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo sea revelado, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez desaparezca de en medio. Y entonces será revelado aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y lo reducirá a la impotencia con la manifestación de su venida. inicuo cuyo advenimiento es por la actuación de Satanás con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un espíritu engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ay, Rafael, cuántas advertencias tan claras. El Señor nos ayude. Veamos la última diapositiva. ¿Cómo interpretar la apostasía y se ha revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición? Esta declaración. Lo primero, Satanás tiene secuaces humanos. Segundo, Dios tiene un pueblo que le sigue. Tercero, Satanás persigue al pueblo de Dios a través de sus secuaces. Cuarto, Dios llama a todos a permanecer fieles a Él a pesar de la persecución. Quinto, el pueblo de Dios sufre y Satanás parece triunfar. Y por último, Rafael, Dios triunfa al final. ¡Aleluya! Amén. Dios triunfa al final. Esa es la historia. Ese es el resumen. Y Johnny, esto es una conclusión maravillosa porque esto se repite desde el capítulo 3 de Génesis, que Dios triunfa al final. Lo encontramos por todas partes del Antiguo Testamento, lo encontramos en las palabras de Jesús, lo encontramos en las palabras de los apóstoles y lo encontramos en el libro de Apocalipsis. La conclusión de todo es que Dios resucita a sus hijos, que Dios transforma a sus hijos, que Dios recoge a sus hijos y que Dios acaba con el mal y entonces crea un cielo nuevo, una nueva tierra, la cual nosotros recibimos como herencia, no porque lo merecemos, sino por la gracia infinita de Jesús, que dejó el cielo, se hizo hombre, vivió por nosotros, cumplió por nosotros, se sacrificó por nosotros para darnos un premio que no merecemos, pero que recibimos con toda humildad y con todo gusto. Amén. Y bien, queridos hermanos, con estas preciosas palabras de la Escritura, llegamos al final del estudio de hoy. Les agradecemos por habernos acompañado y les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.